Jesús les dijo: de cierto os digo. De cierto os digo significa no se puede negar, no se puede contradecir, hay que enseñarlo, hay que creerlo. Repítalo. De cierto os digo. ¿Qué? Si no coméis la carne el que niegue que Cristo ha venido en carne no es de Dios. El que crea que Cristo ha venido en carne es de Dios. Así podemos detectar cuál es el espíritu que viene de Dios y cuál no viene de Dios. Entonces la Biblia es un rompecabezas que hay que armar. Entonces no es agarrar y decir, yo creo en Cristo, aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo, aleluya. No, todo espíritu que niegue que Cristo ha venido en carne no es de Dios. ¿A ustedes no les parece curioso que todos los protestantes, todas las sectas niegan que Cristo ha venido en carne? ¿No les parece que todos ellos reniegan de la Eucaristía? Qué curioso, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica mantiene firme 2000 años enseñando, guiada por el mismo Espíritu, que Cristo ha venido en carne y que ese es el cuerpo de Cristo. Repítalo, en verdad les digo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está claro. Ahí ustedes pueden detectar que ese espíritu que guía a los protestantes no es de Dios. Ellos niegan esto, la carne del Hijo del Hombre. Siga. El que come mi carne. Ahora nosotros, lo mismo que San Juan dice, el que crea que Cristo ha venido en carne es de Dios. El que no crea no es de Dios. Jesús puso los dos igual. El que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida. Ahora, el que la coma. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces San Juan escribió esto y San Juan escribió aquello. Las dos cosas las escribió San Juan. Las dos cosas las escribió San Juan. Escribió el Evangelio de San Juan y escribió la carta de San Juan. Allá dice, todo aquel que no confiese que Cristo ha venido en carne no es de Dios. El que lo confiese sí es de Dios. Pero aquí dice Jesús que los judíos murmuraban, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? Y Jesús les dice, de cierto os digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, por muy cristiano evangélico que sea, no tendrá vida en ustedes. El que coma mi cuerpo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Repítalo, de cierto os digo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué los protestantes que dicen que son cristianos no le creen a Cristo? ¿Por qué los protestantes que dicen que son evangélicos, por qué no creen en el Evangelio? Siga. El que come mi carne. Lo repite, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y yo lo resucitaré en el día postrero, aunque los protestantes lo manden para el infierno. Aquí nos toca o creerle a Cristo o creerle a un hombre. Yo le creo a Cristo. Porque el que le cree a un hombre es un creyón y el que le cree a Cristo es un creyente. Verán ustedes a quién le cree. Pero yo he venido como sacerdote del Dios Altísimo para comprobarle a ustedes con las Sagradas Escrituras que estamos en la fe verdadera, en la doctrina verdadera, en la iglesia verdadera y que nos guía el Espíritu verdadero. Y escuche, ¿qué pasó cuando Jesús enseñó eso? Versículo 60. Cuando Jesús enseñó eso, ¿qué pasó? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es
esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Creer que Jesús ha venido en carne es muy duro. ¿Quién podrá creerlo? Solamente los tontos de los católicos. Y escuche lo que dice Jesús, dale. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos los murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues porque si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Esto les ofende? Pues que cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes y que ustedes también quieran ir y le diga: ¿ustedes quisieron comer la carne del Hijo del Hombre? No, pues no podrán venir. Se quedarán latiéndole a la luna. Y escuchen lo que sigue. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Por qué le dice el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada? Porque los judíos querían ver un brazo, una pierna, querían ver la cabeza. Uy, ¿nos estamos comiendo qué? ¿Una pierna o qué? Y Jesús le dice: eso no aprovecha para nada. Las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. Es decir, ahí está Cristo, pero usted nunca lo va a ver porque es espíritu. Nunca lo va a ver. Debe creerlo y punto. Y ponga cuidado lo que sigue. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Que no creen. ¿Será que Jesús adivinó o no adivinó? Hay algunos que no creen. Y no solamente los protestantes que no creen que Jesús vino en carne, sino hay muchos católicos que ahora ya tienen mentalidad de protestante y andan diciendo que la Eucaristía es un mero símbolo. Incluso algunos sacerdotes. Qué pena. Otra vez, repita lo último. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio que iban a existir protestantes. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Y con quién lo compara? Ponga cuidado. ¿Y quién le había de entregar? ¿Con quién lo compara a los que no quieren creer? Con Judas traidor. ¿Y quién guió a Judas traidor? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu del diablo? Por eso dice: el que no confiese que Cristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Lo mismo que Judas no quiso creer en Cristo. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos... Desde entonces los protestantes, que son discípulos de Cristo, cristianos evangélicos, volvieron atrás, se salieron de la iglesia católica y ya no andaban con él. Porque no quisieron creer que Cristo ha venido para salvarnos en carne. Que tenemos que comer su carne, que tenemos que beber su sangre, y ya se echaron para atrás. Y todavía nosotros lo conocemos. Y dice Juan: así sabemos quiénes son los falsos profetas, los que están guiados por espíritus que no son de Dios. Los que nieguen que Jesús ha venido en carne. ¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles? Dale. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Acaso? Jesús no le importó que los protestantes se hayan ido. Por eso llaman protestantes, porque en vez de creerle a la palabra de Jesús, se enfrentaron contra la palabra de Jesús y se fueron porque no quisieron aceptar la palabra de Jesús. Ahora Jesús nos pregunta a los católicos: ¿ustedes también quieren irse a protestantes? ¿Ustedes también quieren negar que Cristo ha venido en carne? Y mire que respondió Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué pastor evangélico? ¿Quién nos dará vida? Ponga cuidado. Tú tienes palabras de vida eterna. Acaban de oír dónde está la fe de Pedro. Pedro no ve nada. Si no ve nada, ¿por qué cree? Porque cree en la palabra.
tú tienes palabra de vida eterna. En castellano, ¿por qué nosotros creemos que Cristo ha venido en carne y que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Porque Él tiene palabra de vida eterna y nosotros sabemos que Él es el Santo de Dios y que no nos miente, punto. Fíjense ustedes, si fuera mentira que Jesús estuviese en carne, entonces Jesús es el más grande de los farsantes, el más mentiroso entre los mentirosos, porque dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque dijo, el pan que yo daré en mi carne para la vida del mundo. Nos engañó entonces. Y cuando dijo, en verdad les digo, 2 veces en verdad, que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no vea su sangre, no tendrá vida en ustedes. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces Jesucristo nos mintió, es el más mentiroso del mundo. Y ustedes y yo sabemos que eso no es así. Que Cristo no es ningún mentiroso. Que más bien, ¿quiénes son los mentirosos? Los que no le creen a Cristo y los que dicen todo lo contrario a lo que dijo Cristo. Entonces Pablo los agarra y dice, esos son guiados por el espíritu del enemigo, no el espíritu de Dios. Son falsos profetas por no creer en la palabra del Señor. Dijo Pedro, ¿y nosotros a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Saben qué es lo curioso? Que San Juan en el capítulo 6, versículo 66, a ver, 6, 6, 6, los 3 6, 6, 6, 6. En el 6, 6, 6, que ustedes saben que es la marca del anticristo, precisamente repita lo que dice 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes son el anticristo? Los discípulos, los cristianos evangélicos que por no creer que Cristo ha venido en carne y no querer comer su cuerpo y su sangre, se marchan. Y dice Jesús, esos son el 666, aquellos que se van por no creer en la palabra de Dios y no quieren comer su carne y no quieren beber su sangre y niegan que Jesucristo ha venido al mundo en carne. Caramba, entonces no es un juego. O Jesús es el más grande de los farsantes o Jesús es Dios. Porque también para que Él se quede en un pedazo de pan, los evangélicos tienen razón. O es un mentiroso o es Dios. Porque usted no sería capaz de quedarse en un pedazo de pan, yo tampoco. Nadie lo puede hacer. Nadie, a excepción de Dios. Si Jesús es Dios, entonces sí puede quedarse en un pedazo de pan. Y saben, hermanos, les doy la buena noticia. Que nosotros creemos que se quedó en un pedazo de pan porque Él es Dios. ¿Y dónde lo dice? El versículo 45. Vamos a ver el versículo 45. 6:45. Si quiere lea el 44. Cuando comienza el problema y hoy le va a decir en el 45. Lea desde el 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede. Está leyendo el 44, ¿eh? Siga. Y yo lo resucitaré el último día. Siga. Está escrito en los profetas. Ahí viene, listo. Está escrito en los profetas. Pongan la lupa y háganle zoom para ver si lo que estaba escrito en los profetas se cumplió o no se cumplió. ¿Y quién es el que nos dijo que nos iba a dar a comer su carne en un pedazo de pan? Si es Dios, yo lo creo. Si no es Dios, es el más grande de los farsantes, el mentiroso más grande del mundo. Pero pongan la lupa y háganle zoom para ver si Jesucristo es Dios
y se cumple lo que estaba escrito por los profetas. Otra vez, repítalo. Está escrito en los profetas. Está escrito en los profetas. Listo, listo. Háganle, pongan la lupa y háganle zoom. Detecten a Jesús, a ver si Jesús es Dios o no. Está escrito en los profetas. Y serán todos instruidos por Dios. Todos serán instruidos por Dios. Entonces Jesús no es el más grande de los farsantes. Jesús es Dios. Y nosotros fuimos instruidos por Dios. Y Dios mismo dijo, yo soy el pan. El pan es mi carne. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Los discípulos no quisieron creer y le dijo, y se fueron, y él le dice a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y dice Pedro, ¿y a quién vamos a ir? Tú eres Dios, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos.